Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una de las actitudes que solemos ver en Jesús. Y pues siga veñan yara, ese que lo pone en juecuera, está mañana que está en juecuera. Recordemos que estamos casi al final de esta primera parte del Evangelio de San Marcos. San Marcos es el Evangelio, el primero que se escribe, así por lo menos según los estudios bíblicos, ¿verdad? Hablan otras teorías de un San Mateo, dicen arameo, en fin, hay de muchas teorías, pero en los estudios bíblicos más certeros que nosotros tenemos, queridos amigos, se nos presenta y se nos dice que este es el Evangelio, 16 capítulos de San Marcos, el primero. Más o menos estamos entre el año 60 al 70, en esa década. Puede ser que se haya comenzado ya así a tener, como nosotros hoy podemos leer, en el año 65, ¿verdad? Y bueno, aquí se le presenta a un Jesús. Ya estamos a la mitad, porque cuál iría a pedir más adelante una pregunta muy importante de parte de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? O por dónde está el discípulo cuera, pero por dónde está ñandea lleva. O por dónde entonces a todos los que están en el seguimiento de él. Ya sabemos en Dubo y cuavas y cuay, o descubrimos y cuay mapas, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, ñande yara o es Shaina, porque es un Mesías taumaturgo, así como había prometido también el Antiguo Testamento, maíz upea, milagrero, o yapola milagro, yapopea, o yapo amoa lleva, y siempre le dice a la gente, bueno, si yo que fuera es ponaitida veme, pequín este que ani que pejo upemos sarambi, upero viginabe y cuaca entero este ave, eva la shaya po lleva, sino que con mucha discreción, auyeveme eveñan de yárabe, Ome hawere beme pojanove y cote que lleva pendera suba y etea que acoan y bajabe dereñe ye derejenduye dere guataye y así a cada uno de acuerdo al milagro que le iba haciendo. Toda esa primera parte del Evangelio de San Marcos, que llega justamente hasta aquí, el capítulo 8, es un Jesús taumaturgo, un Jesús milagrero, yapoa lleva, oku eveñan de yara. Y estos son los signos, porque justamente eso es lo que está queriendo demostrar, fortalecer, y es lo que le está diciendo a la gente a través de los signos. Miren, cuando le preguntan también, y Juan mismo le hace preguntar, de con la Mesías te otro vez, y cayó a través de sus discípulos. Jesús no le dice, sí, nada, verás, no sé, foto, lo que sea, verás, acá se está, tengo la Mesías. No. Sino que simplemente le dice, vayan y díganle que los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Y así entonces le va dando el testimonio real de lo que está sucediendo. Upeamba dice, que la presencia de Cristo no es un milagrerismo, ni Jesús mismo entonces no quiere que nosotros vengamos o vayamos detrás de él solamente porque ya haya llevado jamás de milagro. O péate coteña de ya esa peamina, porque está en la grupo ñandea, pues te ve la milagro, todo. Entonces ya venían de ya, pues solamente pidiendo cosas que Dios haga, signos, ahí está. Entonces te llaman, pues que la ñande evangelio, pero con algunas preguntas importantes, porque entre nosotros hay muchos, la fariseo, o discutir y venían de yarandie. Y para ponerlo a prueba, ¿qué es lo que dicen? Le pedían que haga un signo.
Y ya apoyan de signo, ya apoyan de milagro, llegó a llevar de la signo, llegó a llevar de la milagro. Deben de ya verdaderamente reírle ascendiendo, deben de ya ser agudo, entonces se monguerá cáncer, deben de ya, deben de ya. Entonces, de todos signos. Ahora ya sé, hay votar venían de Yara o ya por signos, milagros en tu vida. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús suspirando profundamente. Amigo mío, un poco sí venían de Yara. Pues sacado vea ella. ¿Por qué esta generación pide un signo? Va, amaina la pe yupe llevese la milagro la signo mara la pesase penda peguerovia y te oirá ayer. Entonces ahí viene la respuesta final y esto es lo que tenemos que entender. Porque digo que hoy me voy a ir ambuey ne kwai moiba te tambuey utahina entonces nambe ya paite padre fulano ahora no sé pea que amo poco inderejea espera hoy ya pague llevando a una vez obedí protestante África y ya en el congreso entero congratular y entonces ahora cancha entero hoy a la reunión hay pomo un güerata, da yejina a todos los enfermos. Queridos hermanos, Jesús dice, no pida ningún signo, esa es una farsa. Así que ñandeo mi haya esa ponada y cuando ponada de evangelios y añande. Justamente uno de los diarios me llamó, ¿verdad? Y me dijo, y va de opinar, usted tiene hijo, padre, ve cáncer. Y yo le dije, cáncer ya juegan, ya, muy bien la gol, ya voy a Paguazú, bebé. La añetete uno los mongueras malas hacer todo va por todos los hospitales sea correr y eso es en las se puede correr de aquí para allá de punta a punta por todas partes en Gavia, 12 de junio, este Hospital Nacional de Aregua, Capiatá, Itagua, por todas partes, a Bellarecola, ya de Hospital Cuera, lleva. Y entonces, yo le dije a ese diario, ¿verdad? A ese periodista, le dije, Ereshue, en vez de que bebé no haya reunido con el Congreso, pero y tiempo bebé, o si no, todos toman güera, y ponata ahí, pase esa y vinda y güera. Entonces, que venga aquí conmigo y le voy a llevar a todos los hospitales a tomo puamba y te se con ácida. Tomo puamba y te, esto ya posee la milagro, esto ya posee, pepe la milagro, pepe esto ya posee la milagro. Anío como la gente ve. Entonces, queridos amigos, no es este milagro entonces lo que verdaderamente el Señor está haciendo o lo que Él nos ofrece. El verdadero milagro, queridos amigos, ¿saben cuál es? Es el milagro de la conversión del corazón. De ave, lleva a tener ideas claras de cómo tenemos que vivir en nuestra sociedad, de cuál tiene que ser la fuerza del Evangelio de Cristo, que tiene que transformar nuestra vida, nuestra familia. Nosotros viviendo esa fuerza del Evangelio, que podamos ofrecer a nuestra familia, que podamos ofrecer a nuestra casa, que podamos ofrecer a nuestros hijos, que podamos ofrecer a nuestra nación y a nuestra sociedad. Vea la verdadero milagro, vea la verdadero siglo. Aunque Yara os responde les aseguro que no se le dará ningún signo. Que así sea. Que así sea.